Lambdas con comparator. ¿Qué tal, chicos, chicas? Vamos a continuar con nuestro tercer video del paradigma Java funcional y solamente recordarte que todos estos videos del paradigma Java funcional lo puedes encontrar en una serie. En Instagram puedes buscar el user Hola Mundo Java y ahí tenemos una serie donde estamos dejando todos estos videos. Recordarte también que puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, donde todos los videos que comenzamos con el paradigma orientado a objetos y todos estos videos que tenemos en el paradigma funcional también los puedes seguir a través de este canal de Hello World Java. Y el día de hoy vamos a revisar las lambdas, qué son las lambdas, vamos a ver algunas de sus propiedades y qué es a lo que se refieren. Las lambdas se originan de interfaces y las vamos a llamar como una interfaz funcional. ¿Qué característica debe de tener esta interfaz? Que solamente puede tener un solo método abstracto. Esto es una condición muy importante para nosotros poder definir lambdas, funciones, dentro del paradigma de Java Functional. Vamos a originarlas a través de interfaces. La condición es que solamente debe tener un solo método abstracto. La interfaz puede también contemplar la notación Functional Interface. Esta es una notación que podemos encontrar en nuestras interfaces funcionales. También se le conoce con el nombre de SAM, ya que de aquí se origina su nombre, que es una interfaz donde solamente tiene un solo método abstracto. Recordemos que a partir de la versión 8, las interfaces no solamente pueden tener métodos abstractos, sino ahora también pueden tener métodos con comportamiento, como es el default, el static. Ahí lo que te recomiendo es que puedas revisar el video número 15, donde el paradigma orientado a objetos, vimos todo este tema de las interfaces, para que ahí platicamos cuáles son sus propiedades, qué es una interfaz, a qué se refiere una interfaz, y aquí en este video lo puedes revisar. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Atrás de escena, ¿qué es lo que va a pasar cuando generemos una lambda? En realidad, una lambda va a ser una instancia de una clase que implementa esta interfaz a la que nos estamos refiriendo. El tipo esperado debe ser una interfaz que solamente tiene un método abstracto, como lo acabamos de mencionar. Técnicamente, Java 8 no tiene algún tipo como de funciones. En realidad, la lambda es una instancia de una clase que implementa esta interfaz. Así es como Java lo implementa este paradigma en el lenguaje, ya que recordemos que el lenguaje por naturaleza de Java es la programación orientada a objetos. Entonces, para implementar las interfaces, lo vamos a hacer atrás de escena. Lo que va a estar pasando es que en realidad se sigue creando una instancia, se sigue creando un objeto que implementa la interfaz funcional. Eso es lo que está pasando. Y como te acabo de comentar, pues se puede pero al momento de ver las lambdas, se pueden tratar como funciones en nuestros códigos. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos? Y esto lo vamos a ver hoy en alguno de nuestros ejercicios. Se pueden omitir los tipos de parámetros, lo vamos a revisar aquí para que expliquemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Se pueden usar expresiones en lugar de bloques de código, y si solamente se está definiendo un solo argumento, pues se puede eliminar el paréntesis. Pero vamos a ver aquí un ejercicio para que esto nos pueda quedar muy claro a qué nos estamos refiriendo con todo esto. Y la recomendación otra vez es que puedas ir al video número 23 dentro del paradigma orientado a objetos que definimos, donde implementemos el comparator. El comparator es una interfaz funcional. Cuando nosotros lo trabajamos en este video, mostramos diferentes escenarios y podemos usar este interfaz comparator para poder definir lambdas en nuestros códigos. Vamos a verlo, vámonos aquí a nuestro Eclipse y me traje el proyecto, todo este proyecto que vimos en este video, donde vimos toda esta parte del comparator, lo traje. Te voy a explicar aquí rápidamente, ya que la recomendación es que puedas revisarlo, puedas verlo, y aquí te lo voy a explicar de una manera rápida. Teníamos un empleado, definimos una clase empleado donde teníamos los atributos nombre, edad y sueldo. Teníamos un constructor y teníamos todos los getters y los setters para esta clase. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero definimos una clase principal
Y lo que hicimos en esta clase principal fue definirnos una lista de empleados, donde cada uno de ellos tenían un nombre, tenían una edad y tenían un sueldo. ¿Qué fue lo que hicimos? Definimos, después ordenamos nuestra collection y definimos nuestra lista de empleados y lo ordenamos por nombre. ¿Cuál era el mecanismo para ordenarlo? Yo podía utilizar la clase collections, aplicar el método estático sort, le paso la lista de empleados y tenía que pasarle el comparator con el cual íbamos a ordenar. Esta clase, comparator nombre, fue la que definimos aquí en este paquete de functional comparator. Podemos ver aquí la clase y vemos aquí que está implementando esta interfaz comparator, y lo que implementábamos en nuestro método compare es que estábamos definiendo aquí, haciendo la comparación a través del nombre. Todo esto fue lo que hicimos. Esto fue nuestra versión número 1. Creábamos clases para definir nuestros comparators. En la versión número 2, lo que hicimos, cuando aplicamos todo este ejercicio, fue que dijimos que principal iba a ser un comparator. Entonces aquí lo ordenábamos. Si te das cuenta, aquí definimos el comparator, teníamos que definir cuál era ese comportamiento del método y lo definimos aquí por sueldo. La única desventaja de este escenario pues es que solamente podíamos ordenarlo por un solo criterio. ¿Qué hicimos después? Lo que hicimos después fue que creamos clases anidadas, que fueron estas clases estáticas. Dentro de la clase principal creamos cada una de estas clases, pero seguían siendo clases que implementaban el comparator y aquí definíamos el criterio por el cual queríamos ordenar. Muy bien. Y lo que terminamos haciendo en la versión número 4, cuando hicimos todos estos ejercicios, fue lo siguiente. Explicamos el concepto de clases anónimas. ¿Qué es una clase anónima? Recordemos que no podemos crear instancias o objetos de una interfaz, pero lo que hicimos con nuestra clase anónima es que podemos definir una clase sin nombre, como su nombre lo dice, es una clase anónima con el cual solamente definíamos el comportamiento de esa clase. Definimos aquí toda esta parte de las clases anónimas y aquí es como esta clase anónima es la que pasábamos como parámetro en el collection sort, donde teníamos que definir el comparator. ¿Qué hicimos después? Y aquí viene lo interesante, es que después lo que hicimos aquí es que esta clase anónima, si puedes observar aquí en todo este código, la asignamos a una variable de referencia de tipo comparator y le llamamos con nombre. Agarrábamos nuestra clase anónima, la asignábamos a esta variable de referencia y luego tomábamos esa variable de referencia y la pasábamos como parámetro, ya que lo que vimos en todos estos ejercicios es que yo necesito pasarle un comparator a el método collection sort. Le tenemos que pasar el collection, que es la lista de empleados, y le tengo que decir ese comparator como queríamos ordenar. ¿Qué fue después lo que hicimos? En lugar de crear esa clase anónima, asignarle a una variable, tomamos la clase anónima y la pasábamos directamente como parámetro. Y esto es lo que tenemos aquí. Ya no la asignaba a una variable de referencia, sino tomaba esa clase anónima y la pasábamos como parámetro a nuestro método. Así es como normalmente lo hacíamos hasta la versión 7. Siempre que nosotros teníamos que crear una interfaz, pero no queríamos definir la clase que implementara esa interfaz, podíamos crear clases anónimas para poder definir ese comportamiento a través de la implementación de esa interfase. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en estos ejercicios. También, cuando ordenamos por sueldo, hicimos lo mismo. En lugar de asignar esa clase anónima a una variable y luego pasarla como parámetro, directamente aquí definíamos nuestra clase anónima. Algo que te puedes dar cuenta aquí es mucha ceremonia, no es un código tan fácil de leer y aquí es donde nos van a ayudar las lambdas. Si recuerdas de lo que vimos de nuestras definiciones, dijimos que para poder aplicar una lambda tiene que ser una interfaz funcional, es decir, que solamente debe tener un solo método abstracto y lo podemos definir a través de la notación functional interface. Entonces, vamos a revisar aquí en comparator, vamos a ver esta clase y esta es la clase que tenemos aquí. Si te das cuenta, sí está definido como una
interfase functional. Aquí está esta anotación. Quiere decir que nosotros podemos crear lambdas a partir de esta interfaz comparator. Podemos ver que solamente debe de tener un solo método abstracto, que es este compare. Este es un bug que por ahí se les fue en la documentación de Java, ya que equals no es un método abstracto que está definida en esta clase, pero bueno, siempre algo que vas a encontrar con las interfaces funcionales es que solamente debe de tener un solo método abstracto, y este es el método abstracto que estamos utilizando en esta interfase. ¿Qué más tenemos? Lo que tenemos es que ese método abstracto está definiendo un compare, pásame 2 atributos y te voy a regresar un entero. Y eso fue lo que nosotros estuvimos explicando en nuestro video de comparator y lo estuvimos aplicando en nuestro código. Vamos a probar este principal 4. Vamos a probarlo acá. Aquí todo esto lo vimos. Y si te das cuenta, aquí lo ordenamos por nombre. Y aquí el nombre está descendente. Vamos a ver nuestro código. Y esto es correcto, ya que pasó primero el parámetro 2 y luego 1. Si yo lo quisiera ordenar de forma ascendente, pues paso primero el parámetro 1, luego el parámetro 2. Vamos a probarlo. Y aquí está, ¿no? Entonces aquí ya está ordenado de forma ascendente. Luego estamos ordenando por edad, que es esta parte de aquí. Estamos ordenando de forma ascendente. Lo probamos. Y edad, y los está ordenando de forma ascendente. Perfecto. Y luego los ordenamos por sueldo. Igual, exactamente lo mismo. Aquí está el sueldo y también está de forma ascendente. Tenemos estos 3 criterios. Hasta aquí nos quedamos. Cuando revisamos toda esta parte, vimos el comparator y vimos toda esta de las clases anónimas. En ese video te recomiendo mucho que lo puedas ver, ya que ahorita lo expliqué de una forma muy rápida, pero esto fue lo que estuvimos revisando en ese video. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no quiero trabajar con clases anónimas. En lugar de definir clases anónimas, lo que vamos a hacer es que vamos a definir lambdas, vamos a definir funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué es una lambda? ¿Qué es una función? Voy a enseñarte aquí una diapositiva. Déjame enseñarte aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos algo parecido a esto. Definimos una interfaz y sobreescribimos el método, que estamos obligados por la interfaz. Pasamos argumentos y tenemos un comportamiento. Eso fue lo que estuvimos definiendo en nuestras clases anónimas. Con las clases anónimas vamos a quitar toda esta ceremonia y lo que vamos a definir es una lambda, una función donde solamente vamos a definir, como lo puedes ver aquí en esta parte de abajo, solamente voy a pasar los argumentos. Vamos a poner el signo, guión, signo de mayor que, y vamos a definir un cuerpo, el comportamiento que queremos utilizar. Esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si revisamos aquí en nuestro código, vamos a ver el primer escenario, que es cuando nosotros comparamos, que es cómo a partir de esta clase anónima voy a definir mi lambda. Imaginemos que todo este código lo copio, voy a agarrarme toda esta clase que tengo aquí anónima y le voy a aplicar el criterio que acabamos de ver. Solamente vamos a definir los parámetros y vamos a definir el comportamiento de ese método que estamos sobreescribiendo. ¿Qué es esto? Solamente voy a pasar los parámetros O1, voy a pasar el parámetro O2 y voy a definir el comportamiento que estamos utilizando, que es esta parte. ¿Cómo quedaría? Te lo voy a enseñar aquí y esto es lo que tendríamos que hacer. Lo que estoy haciendo aquí es tomo los parámetros O1, O2, que son nuestros parámetros, y le defino el comportamiento. Lo que está en rojo es lo único que voy a considerar, a tomar en cuenta para definir mi lambda, para definir mi función. Todo lo demás, la Java Virtual Machine lo debería de inferir, ya que de alguna forma se lo estamos diciendo y ahorita te lo voy a explicar. Pero así es como vamos a definir nuestra lambda. Entonces, si lo viéramos en código, quedaría algo muy parecido como esto que tengo aquí. Principal lambda, aquí ya lo tengo, y es esto que te comento aquí.
todo este código de Java Functional quedó reducido a esta lambda, donde defino, voy a pasarte dos parámetros, O1, te voy a pasar el parámetro O2, y te voy a definir solamente el comportamiento. Y esta es la definición de nuestra lambda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Todo este código que teníamos como nuestra clase anónima, al transformarlo en una lambda, solamente quitamos toda la ceremonia, todo lo que la Java Virtual Machine puede deducir, y podemos definir esto. ¿Por qué digo que lo puede deducir? Porque estamos de acuerdo, vamos a ver aquí la lambda, que aquí lo que le debería de estar definido aquí, pues es un comparator. Entonces ya no es necesario que se lo indiquemos. Toda esta parte de aquí ya no es necesario que le definimos que es un comparator que vamos a manejar a través del generic empleado. También sabemos que tenemos que hacer un override, sabemos que el método que tenemos que definir es un compare, que nos tiene que regresar un int, y todo esto porque de alguna forma ya lo sabe la Java Virtual Machine, porque si estamos implementando la interfaz comparator, pues esto es lo que le estamos indicando cómo está definida esta interfaz comparator. A través del método compare sabemos que tenemos que pasar dos atributos y sabemos que el resultado debe ser un entero. Entonces la Java Virtual Machine lo puede deducir para que nosotros ya no lo tengamos que estar definiendo. Yo digo, te voy a pasar dos parámetros, O1 o 2, y cada uno de ellos, esto es lo que quiero que le apliques. El método O1, aplícale el método getNombre y aplícale compare2 contra getNombre del objeto 2 que te estoy pasando. Entonces, esto es lo que estamos aplicando cuando estamos definiendo lambdas. Lo que estamos haciendo es quitar toda la ceremonia, todo lo que es en negro, que de alguna forma la Java Virtual Machine lo puede deducir, y solamente estamos creando la lambda a partir de los elementos que necesitamos, esenciales, para definir esta función. Lo mismo lo hicimos aquí con nombre. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Lo que hicimos aquí es que la lambda la asigné a una variable y luego esa variable la pasé como parámetro para ordenar por nombre. ¿Qué es lo que hicimos ahorita por edad? Ya no la asignamos a una variable y lo que estamos haciendo ahora es que estoy pasando como parámetro de un método sort una lambda, una función, y le estoy indicando cuál es el comparator que quiero aplicarle ahora a este método. Y aquí estoy pasando la lambda y es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es quitar todo aquello que ya no es necesario y solamente tomar en cuenta los elementos necesarios para poder definir la lambda, para definir la función. Lo mismo que hicimos acá y lo mismo cuando obtuvimos el sueldo. Aquí, como recordarás, tenemos que regresar un int. Como el sueldo es de tipo double, pues tuvimos que hacerle un cast, pero así es como lo podemos aplicar. Y esto fue lo que hicimos acá. Le pasamos aquí una lambda. Entonces, estas son las lambdas que ya estamos ocupando. Algo que te puede ayudar mucho es entender las clases anónimas. Si tú entiendes claramente las clases anónimas, vas a tener los elementos necesarios para poder saber qué elementos necesitas de esa clase anónima para definir tu lambda, ya que estos tres ejemplos que te estoy dejando aquí son clases anónimas que lo que estamos haciendo es ubicar solamente aquellos elementos que son necesarios para definir mi lambda y a partir de ellos poder construirla, que es lo que tengo aquí en este código. Vamos a ver, vamos a probarlo. Lista de empleados por nombre. Además le voy a poner aquí con lambdas para que podamos verlo, ¿no? Esta es la clase que estoy ejecutando. Voy a ponerlo aquí en los tres. Perfecto. Y vamos a ejecutarlo. Aquí lo pruebo. Probamos y miren, entonces aquí está lista de empleados por nombre con lambdas y puedo ver que esto funciona correctamente. Podemos ver la edad, que también funciona correctamente, y podemos también ver el sueldo. Esto es lo que estamos haciendo gracias a las lambdas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que están quitando toda la ceremonia que teníamos que hacer hasta Java 7 con las clases anónimas, y lo que estamos aplicando ahora aquí es estamos pasando. Primero definimos, recordarás de nuestro video pasado que mencionamos que los ciudadanos de primer nivel ahora son las lambdas, ahora son las funciones, que una función puede ser asignada a una variable, que es lo que estamos haciendo aquí, que una función
puede ser pasada como parámetro en un método, que es lo que estamos haciendo en estos dos siguientes ejercicios. Y también vimos que el resultado de un método podría regresarnos una lambda, podría regresarnos una función. Esto es gracias al paradigma funcional y esto es lo que estamos haciendo aquí en esta parte. Entonces, esto es la definición de las lambdas. Este es un primer ejercicio. Vamos a hacer más ejercicios para ir dejándote más claro qué es una lambda, cómo crear nuestras lambdas, cómo definir nosotros mismos nuestras interfaces funcionales, ya que ahorita en este ejercicio estoy tomando una que ya nos proporciona el API de Java, que es el comparator. Y vamos a revisar cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Interfaces. Son interfaces funcionales. Solamente debe tener un solo método abstracto. La interfaz puede tener la notación funcional interfaz, que es lo que acabamos de ver. Son interfaces que solamente deben tener un método abstracto y pueden tener más métodos de default static, pueden tener n métodos de default, n métodos static. ¿Qué está pasando atrás de escena? Pues por lo que acabamos de ver de las clases anónimas, pues está pasando como lo que teníamos en nuestras clases anónimas. En realidad estamos creando una instancia, atrás de escena se está creando una instancia de una clase que implementa la interfaz, en este caso comparator. Técnicamente Java 8 no maneja como tal las funciones, ¿no? Ya que vimos las lambdas son instancias de una clase que implementa esa interfaz, pero lo podemos ver, podemos pensarlo cuando vemos nuestro código como funciones, como lambdas. Las propiedades. Se pueden omitir los tipos de parámetros. Vamos a ver se pueden omitir los tipos de parámetros. Es decir, que en mi lambda que tengo aquí, yo podría aquí definir, por ejemplo, que O1 es de tipo empleado y que O2 es de tipo empleado, ¿no? Esto lo podríamos aquí definir, lo ejecuto y veo que sigue funcionando, todo esto sigue funcionando. Entonces, algo importante en las lambdas, podemos omitir el tipo de los parámetros, o sea que esto no es necesario. Este es a lo que se refería este punto. El punto 2, se pueden usar expresiones en lugar de bloques. ¿A qué se refiere este punto? Que podríamos tener aquí, por ejemplo, un bloque de código. Yo podría, por ejemplo, hacer todo esto. Yo podría aquí definir un bloque de código. Cierro aquí mi bloque de código. Voy a cerrarlo acá. Aquí está mi bloque de código. Pero al tener un bloque de código, pues debo usar la palabra return, que es esto que tengo aquí en esta parte. Y necesitaría aquí definirle un punto y coma. Así es como lo tendría que definir. Voy a darle aquí un salto de línea para que lo podamos ver un poquito mejor. Aquí está ya. Definiendo aquí un bloque de código, ya que podríamos tener en un bloque, podríamos tener varias líneas en un bloque de código, pero al definir mi bloque de código ya necesito definir la palabra return, porque podríamos hacer lo siguiente. Yo podría aquí decirle aquí en mi bloque de código, por ejemplo, in resultado, hacer esto que tengo aquí y decir aquí que el resultado, después puedo hacer lo siguiente, puedo decir resultado va a ser igual a todo esto que tengo aquí, lo quito de aquí, defino aquí el resultado y podría aquí regresar el resultado. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí resultado igual a 0 y nos faltaría aquí el punto y coma. Perfecto, aquí ya lo tenemos. No es necesario, en realidad no es necesario aquí el 0. Perfecto, aquí ya lo tengo y lo pruebo y todo esto sigue funcionando. Entonces, lo que me dice una de las propiedades, se pueden usar expresiones en lugar de bloques. Si directamente puedo obtener esa expresión, pues ya no es necesario hacer todo esto. Puedo quitar este bloque de código, con el cual ya no es necesario, y podemos, como lo teníamos originalmente, puedo quitar todo esto de aquí, vamos a quitar todo esto de aquí, y vamos a definir aquí el punto y coma. Perfecto, aquí ya lo tenemos. Entonces, esto es a lo que se refería este segundo punto. Todo esto aquí sigue funcionando. Tercer punto se refería a eliminar paréntesis si solo se tiene un solo argumento. En este caso tenemos dos argumentos. Pero si nuestra interfaz solamente tuviera un solo argumento, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo podría quitarle los
paréntesis. Solamente esto aplica cuando tenemos un solo argumento, ya no es necesario los paréntesis de los parámetros. Nosotros podríamos quitarlos. Muy bien, pues esta ha sido nuestra explicación, nuestro primer ejemplo de las lambdas. Vamos a ver más ejemplos. Este fue un ejemplo de alguna forma de un ejercicio que ya habíamos realizado con esto del comparator, de cómo en ese video nos quedamos hasta clases anónimas, pero al ver que comparator a partir de la versión 8 es una interfaz funcional, pues podemos usar, ya no pasar clases anónimas o todo lo que vimos o todo lo que hicimos, sino puedo pasar directamente lambdas, puedo pasarle funciones para definir ese comparator. Muy bien, pues espero te haya quedado claro. Cualquier duda me puedes preguntar y pues no te pierdas los siguientes videos y nos vemos en la próxima. Saludos.